pero el escenario que vive el Ecuador no es tan diferente, porque ahora mismo, digo, no en el ámbito electoral, obviamente en el ámbito de la institucionalidad, hay una pugna entre los organismos de la Administración de Justicia que no se sabe en qué va a parar. Hay una suspensión que está siendo revisada, digamos de alguna manera, una suspensión que rige por 90 días en contra del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y hay una acción de protección que pretende revisar esa sanción emitida por el Consejo de la Judicatura. ¿Cómo mira Mauricio Alarcón, nuestro primer invitado, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esto que está pasando en el país, con coletazos no únicamente en la Administración de Justicia, sino en los demás ámbitos del saber y del entender en el Ecuador? Bienvenido, Mauricio, muy buenos días. Buen día, Wilson, buen día, Danet. Un saludo a la distancia a ustedes y a nuestra audiencia de Vis a Vis en Notioy. La justicia ha sido siempre el botín más apetecido de los actores políticos, quienes pueden acceder por la vía de las urnas al Ejecutivo y al Legislativo, pero tienen que aplicar mañas y triquiñuelas para hacerse del control de la justicia, que debería ser el más independiente de los poderes del Estado, porque tiene a su cargo la enorme responsabilidad de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía. No estamos hablando de algo nuevo, probablemente cambien las formas, con seguridad han cambiado los actores, pero es algo que en el último periodo democrático de nuestro país, 43 años, lo hemos visto de principio a fin. Este tipo de situación de inestabilidad, con pugnas internas, con intereses particulares, terminan afectando de manera directa a todos los ecuatorianos que seguimos siendo víctimas de un manejo discrecional de la justicia, donde se aplica con mucha celeridad la ley a algunos y con bastante lentitud a otros, generando incluso en ciertos casos una situación de impunidad que se agrava cada día. Mauricio, si pudiera ayudarnos a comprender y a entender, digamos, a dilucidar un poco el panorama, justamente el producto de esta pugna. Tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia suspendido en sus funciones y tenemos un Consejo de la Judicatura que realmente no muestra como sus cartas muy claramente qué es lo que está buscando, cuál es el objetivo y qué se beneficia o en qué podría contribuir a esta recomposición de la justicia, de la imagen de la justicia que en este momento se necesita en el Ecuador. No nos olvidemos, Janet, que hay casos que aún son de gran importancia para el país y que se ventilan no solo en la Corte Nacional, sino incluso en las Cortes Provinciales. Casos no solo vinculados a aspectos de corrupción, sino, como hemos visto, también vinculados a crimen transnacional y hasta las acciones de garantía, como las que en los últimos días se han activado, acciones de protección, acciones de habeas corpus. Así es que la justicia tiene en sus manos buena parte de lo que es la coyuntura nacional. Pero para entender lo que pasa hoy, creo que hay que hacer un recuento de algunos hechos para poder ver que a inicios del mes de febrero de este año, producto de una decisión de la Corte Constitucional, la doctora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, presenta su renuncia. Esto tiene lugar, como ustedes saben, a inicios del mes de febrero, específicamente el 2 de febrero. 24 horas más tarde, nos enteramos que el Pleno del Consejo de la Judicatura designó como encargado de la presidencia a uno de sus vocales, al doctor Fausto Murillo. Esto ocurre cuando del proceso que conformó el Consejo de la Judicatura, que estuvo a cargo del Consejo Transitorio del señor Trujillo, el suplente de la doctora Maldonado provenía de la terna presentada por la Fiscalía, violando entonces de esta designación de entrada lo que dice la Constitución, que quien preside la judicatura es el representante de la Corte Nacional de Justicia. Por eso se hace un encargo a inicios del mes de febrero y 2 semanas más tarde, el presidente de la Corte Nacional de Justicia presenta
al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social una terna para que sea objeto de escrutinio público, no concurso. Es bastante complejo, es distinto, no es un concurso abierto, sino que se hace verificación, se otorgan sí ciertas calificaciones, pero no es un concurso abierto, proviene de una terna cerrada y se pueda designar a un representante de la Corte Nacional de Justicia como nuevo presidente de la Judicatura. En esto, quien era suplente de la doctora Maldonado presenta acciones de protección que aún no se terminan de resolver. Y pues se refiere a Álvaro Román. Se refiere usted a Álvaro Román. Álvaro Román, así es, Wilson. Y de febrero a mayo, como ustedes saben, han pasado 3 meses. Y en esos 3 meses, no solo que se produce la reunión convocada por el presidente de la República, de la que participan el presidente de la Judicatura y de la Corte Nacional en muy buenos términos, sino que se da en vivo, al aire, a través de medios de comunicación, repeladas por parte del presidente Lasso al presidente de la Corte Nacional de Justicia, en medio de anuncios de extradición del expresidente Correa, y empiezan a aparecer suspensiones, amenazas, pugnas, retiros de terna, que hoy nos tienen nuevamente en una situación de crisis de los más altos órganos de justicia ordinaria que tiene nuestro país. Nuevamente estamos frente a la justicia como un botín político y nos dicen que no hay metida de mano, y pues creo que se necesita un poco de sentido común y de capacidad de atar cabos para darnos cuenta que es más de lo mismo. Súmele a esto la ratificación en el cargo como presidente del Consejo de la Judicatura de Fausto Murillo por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él está ratificado por el organismo. Ese es otro elemento adicional. Para un encargo, Wilson. Creo que es importante mencionarlo, que la designación fue de encargado y que el encargo ha sido ratificado porque el Consejo de la Judicatura no puede quedar en acefalía, indiscutiblemente. Pero ¿qué hizo el Consejo de Participación Ciudadana durante 3 meses? Con la terna que presentó el presidente de la Corte Nacional, ponerla en una congeladora. Terna que además estaba encabezada por quien era el director del Consejo de la Judicatura en la provincia de La Suay y que ha sido cesado en funciones hace pocos días. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los intereses? Yo creo que sería mucho más transparente el poder sentar a todos en una mesa, en un diálogo abierto en el que incluso participen los medios de comunicación, a ver si sacándose los cueros al sol, como se dice coloquialmente, pueden dar a la ciudadanía una explicación en lugar de estar diciendo que no, que esto es normal, que esto es legal, que esto no es una crisis ni una pugna. Creo que ese tipo de cuentos no se lo come nadie. Ahora, bueno, el panorama sigue siendo bastante oscuro. ¿Cuáles son los intereses y a qué están jugando cada quien? El presidente de la Corte Nacional de Justicia pues trata de explicar esta crisis y estas posturas detrás de su intención de pedir en extradición al expresidente Correa. Dice él que esto sería la causa de las reacciones de los miembros del Consejo de la Judicatura y todas estas acciones que se están tomando. Pero pues las explicaciones tampoco tienen ninguna lógica porque fue un pedido de extradición totalmente tardío. Que no se tradujo en una verdadera intención de traerlo, ¿no? Sino fue también una movida política. Yo lo interpreto de esa manera. Entonces, sigo con un panorama oscuro. Y no sé realmente cuál es la bronca que hay detrás. ¿Cuáles son los intereses que se están jugando en este momento? ¿Y qué es, pues, por qué se están aferrando de esa manera a los cargos, ¿no? Sobre todo en el Consejo de la Judicatura. Bueno, en ambas partes, en el Consejo Nacional, en la Corte Nacional también. Tú lo has dicho, Janet, es un panorama en el que reina la duda, en el que hay muy pocas certezas y lo que hacemos a partir de estos análisis es elucubrar. Ojalá algún día sepamos qué hubo detrás. Incluso un poco más atrás en el tiempo de lo que les mencionaba en un inicio, creo que sería bueno no perder de vista que Fausto Murillo había sido quitado del Consejo de la Judicatura por quien era ministro del Trabajo del gobierno de Lenín Moreno, aduciendo impedimento para ejercer cargo público.
y que fue restituido de la mano del ministro de Trabajo de este gobierno, el de Guillermo Lasso. Así es que yo partiría quizá dudando o pensando que hay una deuda pendiente en esa restitución que hoy podría estar muy bien canalizada en lo que tú mencionas. No nos olvidemos que Rafael Correa sigue siendo un actor político protagónico en el espacio nacional, con simpatizantes y con detractores, y que ese anuncio bastante apresurado de la extradición por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuando ni siquiera habían empezado la traducción de los cuerpos que forman parte del proceso judicial, levantó alertas, levantó muchas alarmas a través de su defensa y de sus seguidores más cercanos, terminando en esta situación de refugiado con la que ahora se encuentra en Bélgica y recorriendo varios países del mundo. ¿Será eso lo que causó el resentimiento, el problema o la terminación de la cordial relación que vimos en el diálogo de Guayaquil hace varias semanas? Es probable. Se ha mencionado también que de por medio está el proceso que se sigue contra el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos van a ir saltando con el paso del tiempo? Si hemos visto que incluso la judicatura, de manera bastante sorprendente, amenazó con iniciar procesos disciplinarios a los jueces que presiden las Cortes Provinciales de Justicia por haber hecho un pronunciamiento público en horario laboral. ¿Qué estamos acá entonces? ¿Sancionando la libertad de expresión? Independientemente de que nos guste o no nos guste, los pronunciamientos de esos señores tienen legítimo derecho a hacer una pausa a lo que están haciendo para dar una rueda de prensa, como ha ocurrido con los señores de la judicatura también en múltiples ocasiones, ¿no? Porque que yo sepa, las ruedas de prensa no se dan pues por fuera de horario laboral. Uh-huh. Mauricio, un poco para entender también, digamos lo que se ha defendido hasta el momento, ¿no? O en los últimos meses, se ha defendido que el Consejo de la Judicatura tiene esa potestad de sancionar a un juez, pero luego de que haya sido sentenciado por un tribunal de alzada. En este caso, suspenden al presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero por lo menos no lo tengo en mi memoria, en este corto tiempo que haya habido un proceso, ¿no? Un proceso judicial en donde se analice esa falla por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, o es que en este caso el tribunal de alzada pasa a ser el Consejo de la Judicatura. Explíqueme eso un poquito porque tampoco lo entiendo. Recordarás tú, Janet, que en los periodos anteriores del Consejo de la Judicatura muchos fuimos críticos de la forma subjetiva en que se aplicaba el régimen de sanciones, en particular lo que tenía que ver con el error inexcusable y con la manifiesta negligencia. Uh-huh. Cuestiones totalmente subjetivas en las que simplemente se abría un expediente y se sancionaba a un funcionario judicial por las decisiones y por las actuaciones que tomaba. Esas observaciones, que incluso vinieron de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la materia, derivaron en una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que delimitó la figura del error inexcusable y ajustó también la manifiesta negligencia. Vino esto además de la mano, recordarás tú, de una sentencia de la Corte Constitucional que no hace sino ratificar lo de la Asamblea e incluso poner algunos detalles adicionales que son importantes, de tal forma que el error inexcusable o la manifiesta negligencia tengan vigencia plena, pero bajo ningún concepto puedan ser manipulados subjetivamente, sino que deban originarse en una decisión judicial, en la de un tribunal de alzada, que te diga, mira, se cometió este tipo de error, que es un error que no tiene asidero, que no tiene justificación y que pues tiene que ser sancionado. En este caso, todos nos preguntamos si hay eso en función de lo que ha sucedido con el presidente de la Corte Nacional de Justicia o si simplemente se está actuando de manera discrecional respecto de hechos políticos. Creo que el tiempo terminará dando la razón a uno o a otro bando. Aquí de lo que se trata en definitiva es de ver lo que dice la norma, ver si lo que se está haciendo se ajusta a los parámetros legales y sacar nuestras propias conclusiones. Pero ¿quién hizo el proceso, digamos, para comprobar esa negligencia que habría cometido el presidente de la Corte Nacional de Justicia? O sea, ¿hay algún tribunal que lo hizo?
¿Cuál En sería este el caso, tribunal, lo que- cuál sería el tribunal encargado de verificar una negligencia o una falla del presidente de la Corte Nacional de Justicia? Eso no me queda claro. Siento que el proceso ha sido atropellado, forzado, abrupto y Y no genera eres la dudas. única que lo siente, definitivamente, Danet, y no eres la única que lo siente. Y mira que el día de ayer, hace pocas horas, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y aquí no estamos defendiendo a nadie, sino refiriéndonos a hechos, ha presentado incluso un escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni siquiera solicitando medidas cautelares, ni mucho menos, no, pidiendo acompañamiento, diciendo, miren lo que está pasando en este caso, miren cómo se está actuando por parte del órgano administrativo de la justicia, poniendo en riesgo la independencia judicial. En lo personal, comparto tu criterio de que esto es absolutamente forzado y definitivamente, creo, obedece a intereses particulares o intereses políticos. De Mauricio. nuevo, más de lo mismo. Mauricio, hay que descuidar, o no hay que descuidar más bien, el escenario que se vive en la Asamblea Nacional con una serie de elementos que configuran la posibilidad de enjuiciar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque ese escenario también puede tener relación. ¿O usted considera que no tiene imbricación alguna lo que está pasando en esta pugna al interior de la Administración de Justicia con el escenario político que vive la Asamblea, que está mirando ya de reojo a las elecciones seccionales del próximo año? El Consejo de Participación Ciudadana, Wilson, sin duda es un actor protagónico en esto que está sucediendo. Hay que preguntarse de nuevo, ¿por qué no se designó a alguien de la terna que presentó el presidente de la Corte Nacional de Justicia durante 3 meses? No nos quejábamos de la forma en la que actuaban los anteriores presidente o presidenta y vicepresidente del Consejo de Participación, manejando a discreción los retrasos para mantener vivos los encargos. Estamos frente a un caso de similares condiciones, un Consejo de Participación Ciudadana que por supuesto está amenazado por un juicio político que se sigue al interior de la Asamblea Nacional, pero más allá de eso, que incluso transcurrirán varios meses antes de ver algún resultado, tiene la responsabilidad, sus 7 miembros, no solo la mayoría, sus 7 miembros, de designar a un titular bajo el marco constitucional que establece claramente que quien debe presidir definitivamente la judicatura es un representante de la Corte Nacional de Justicia, de una terna presentada por la Corte Nacional de Justicia. Ya en este caso, el encargo del señor Murillo está próximo a cumplir 4 meses y pues el pretexto de que se están llevando a cabo muchos concursos al mismo tiempo o que no se tenía un reglamento para el proceso, se podía aplicar el mismo reglamento que se aplicó en procesos anteriores. Por favor, tenemos que dejar de encontrar cualquier excusa para justificar la inacción o la inoperancia frente a un tema tan sensible como el que estamos viviendo. No sé qué es lo que va a suceder. Muchas gracias a Mauricio Alarcón, el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos ha ayudado a entender lo que está sucediendo con la Administración de Justicia. Nos ha ayudado a ratificar que está todo súper complicado, que es todo confuso, que realmente no tenemos claro cuáles son los intereses que hay detrás, dónde está la bronca y cómo va a terminar. ¿Cómo va a terminar esta bronca? Y eso es, miren, así se marca el inicio del segundo año del presidente Lasso, ¿no? Sigue el entrampamiento, no hay luz que nos pueda mostrar un camino.